Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase de Teología del Antiguo Testamento. En esta segunda sección vamos a hablar acerca del abordaje retórico. La retórica es una manera que se ha estudiado y, digámoslo así, es algo así como una ciencia o una técnica, una disciplina de estudio en la que lo que se pretende es conocer o saber cómo es que las personas son persuadidas, cómo se puede persuadir a las personas. Ahora, esta es una disciplina que pues data de hace muchos años. Los griegos estudiaron acerca de esto y la gente ya desde la antigüedad se ha dado cuenta que los discursos tienen la capacidad de mover a las personas. Los discursos tienen la capacidad de influir sobre las personas y moverlas. Y bueno, la pregunta es: ¿cómo es posible que una persona se mueva? ¿Cómo es posible que una persona cambie de opinión? ¿Cómo es que una persona puede hacer o dejar de hacer esto o aquello? Y una de las maneras de lograrlo pues es a través de un discurso. O sea, los discursos tienen esa capacidad. Y ya desde épocas muy remotas de la humanidad, los seres humanos se han dado cuenta de esto, que mis palabras tienen un poder persuasivo, un poder transformador de las personas, de las realidades y en las decisiones, pueden influir en las decisiones de las personas. Muy bien, lo que vamos a ver ahora precisamente es este esquema del trabajo de la retórica. Vamos a entender en primer lugar que todo texto bíblico tiene un carácter público. Es decir, los textos de la Biblia no fueron escritos, ni fueron transmitidos, ni fueron preservados con un propósito de servir a un interés particular. Es decir, no fueron escritos para que una persona la leyera en la sala de su casa, frente a la chimenea. En realidad, todos estos textos fueron escritos con la mentalidad de que iban a ser leídos y atendidos por una comunidad, en público, incluyendo los textos del Nuevo Testamento. Iban a ser leídos en la asamblea, porque en la antigüedad no existía esa idea nuestra de comprarse un libro y sentarse en un café a leerlo. No existía esa experiencia. Las experiencias de lectura eran lecturas comunitarias, eran lecturas públicas. Entonces, de una manera tal vez premeditada o no, las personas que escribían sabían que esto iba a ser leído en público y que de alguna manera pues tenían que causar un efecto en los oyentes. No se iba a hacer esto de manera neutral o inocente, sin pretender nada, sin tener una meta, un objetivo. Todo tenía un objetivo, iba a cumplir un propósito y sobre todo un propósito retórico, un propósito de persuadir. Bueno, entonces, todo texto, por lo tanto, tiene una intención retórica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la retórica o las intenciones retóricas podemos dividirlas principalmente en 6 elementos. Es decir, el texto quiere persuadir de algo, o sea, convencer a las personas de que hagan algo. Quiere disuadir a las personas, es decir, quiere convencerlas de que no hagan algo, de que no crean algo, que no piensen algo. Quiere alabar, pretende alabar, es decir, elogiar o ensalzar o engrandecer una acción. Por supuesto, cuando yo halago, cuando yo ensalzo o hago resaltar una acción en público, pues no solamente tengo la intención de quedar bien con la persona o agradecerle o reconocerla. Generalmente también se tiene la intención de que los demás imiten tal acción o que imiten tal idea. La censura es otra de las búsquedas que se requieren, que se hacen en la intención retórica. Censurar significa descalificar,
significa tachar, significa señalar negativamente, o prohibir que se realice algo. Otro elemento de la retórica puede ser la defensa. Eso tiene que ver ya más con cuestiones legales, acusación. Cuando existe una acusación, puede haber o acusación o defensa, que es la otra parte de la retórica, la acusación. Es decir, cuando yo escribo un texto, cualquiera que sea, siempre estoy tratando de persuadir de algo, de disuadir. Siempre trato de alabar o de censurar, de defender o de acusar una causa, una idea o una acción. Entonces, en todo texto siempre se persiguen algunos de estos elementos. A veces se incluyen todos, en otros se realzan algunos nada más, pero en términos generales siempre se busca como intención retórica alguno de estos. Ahora, en el texto bíblico no es la excepción. Por ejemplo, si nosotros leemos Génesis 1, el relato de la creación, y nos preguntamos, yo leo el relato de la creación, Génesis 1 del capítulo 1, del verso 1 al 29, 30, y me pregunto, este texto, ¿de qué me quiere persuadir? ¿Qué quiere persuadirme? Ahora, si yo me pregunto eso hacia mí, bueno, tendría que hacer una labor previa, que es la comprensión del texto. Entonces le pregunto al texto, a ver, este texto, ¿de qué quería persuadir a los primeros oyentes? Cuando fue escrito este texto, ¿qué es lo que quería persuadir? ¿Qué es lo que quería invitarles? Por ejemplo, si yo leo el texto de Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel, el autor no tiene la intención sencillamente de contarme una historia para entretenimiento. Quiere persuadirme de algo. ¿De qué me quiere persuadir? Quiere que yo, por ejemplo, ¿de qué habla el texto de Abel y Caín? Un hermano mayor que mata a su hermano menor, que no está contento porque Dios rechazó o tuvo por mejor el sacrificio del hermano menor, y también es un texto que habla sobre la venganza. La palabra venganza es clave ahí en ese texto. Entonces, ¿de qué me quiere persuadir el texto? Ahora, ¿de algo me quiere disuadir? ¿De qué me quiere disuadir? Quizá yo quiera vengarme, entonces el texto quiere disuadirme de tomar venganza contra mi hermano, o de abusar del menor, no sé. ¿Qué pretende alabar el texto? ¿Alaba algo el texto? Pues el sacrificio de Abel, la mansedumbre de Abel. ¿De qué pretende censurar? Que el hermano mayor mate al menor, que siente envidia de haber sido aceptado, etcétera, etcétera. ¿Qué pretende defender el texto? El texto pretende defender el perdón, la no venganza, el sacrificio a Dios, las ofrendas sinceras. ¿Y qué pretende acusar? ¿Pretende acusar algo? Ok. Ahora, cuando yo ya he respondido todas estas preguntas, entonces el texto ya me está diciendo muchas cosas. Estoy en posibilidades ya de interpretarlo. Estoy ya en posibilidades de hacer lo mío, de construir el puente para decirme, a ver, entonces, si esto es lo que pretende el texto, pues ahora me pretende decir esto a mí, o que pretende hacer conmigo. Bueno, entonces, esta manera de abordar los textos es una manera nueva, un tanto nueva, de hacer esa comprensión. ¿Por qué? Porque va más allá del abordaje objetivo. Hasta hace tiempo, la interpretación de los textos estaba dominada por los llamados métodos histórico-críticos, que pretendían abordar el texto de manera objetiva, es decir, agarrar el texto, diseccionarlo, separarlo. Es una manera analítica, es una forma analítica, porque el análisis es lo que hace descomponer el todo en sus partes y analizar parte por parte y cómo éstas se van integrando. Y estos métodos histórico-críticos, bueno, se quedaban cortos porque nada más llegaban hasta la comprensión y la explicación del texto en términos muy objetivos, fríos, calculadores. Pero ya con la retórica uno avanza a un sentido más, y lo que busca es el sentido. Ya no pretende explicar el texto, sino decir, a ver, ¿qué pretendes? Porque en todo texto hay dos maneras de abordar. La manera de abordarlo desde la semántica y desde la semiótica. Cuando uno
aborda el texto de manera semántica, hace una pregunta, el texto. Le pregunta al texto, ¿qué dices? Pero la manera de abordarlo desde la semiótica es preguntarle al texto, ¿qué me quieres decir? Porque siempre que uno dice algo, al mismo tiempo quiere decir algo. Es decir, una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que quiero decir. Por eso a veces uno tiene que explicarse y decir, bueno, mira, lo que quiero decir es esto. Porque parece que con la semántica uno no abarca todo lo que quiere transmitir, la comunicación se queda corta. Cuando las palabras se quedan cortas, uno tiene que producir sentido a través de otras, de contar historias, de poner anécdotas, de hacer ilustraciones, etcétera, etcétera, porque la semántica es reducida, se queda en el mero significado de las palabras y de los conceptos. Pero la semiótica va más allá, no va al significado, sino a la significación, al sentido que éste tiene para la experiencia humana. Entonces, cuando hacemos teología, no nos podemos quedar en el mero qué dice el texto o qué dice este texto acerca de Dios, sino tenemos que ir a hacernos estas preguntas, ¿verdad? Y las preguntas tienen que ver con mi vida. ¿Qué quiere decirle a mi vida este texto? Ahora, hay elementos de la retórica que nosotros vamos a conocer, que fueron también descubiertos por los griegos y se llaman los elementos de la retórica clásica. Y la retórica tiene, además de estos propósitos retóricos, elementos en los cuales se apoya para cumplir su propósito. ¿Cuáles son estos elementos? Son el ethos, el pathos y el pistis. ¿Qué significan eso? Son palabras griegas. Ethos representaría la autorización, el sustento o el respaldo con el que se está hablando. Por ejemplo, si yo en este momento me paro frente a ustedes y les digo, voy a darles la clase de introducción de teología del Antiguo Testamento. Y antes de decirles, de empezar la clase, quiero decirles, bueno, yo soy Abelardo Alarcón, soy el ministro de la Iglesia de Dios, soy director del seminario, soy maestro, he dado clases de esto, he dado cursos aquí, he dado cursos allá, he ido a diferentes lugares en el mundo, he estado, bla, bla, bla. Entonces, estoy hablando de muchas cosas, pero no estoy hablando todavía de mi tema. Si se fijan, estoy hablando de mí y de por qué yo tengo la autoridad para decir lo que voy a decir. Y ahora, muchas personas quedan persuadidas de lo que yo digo, no por lo que estoy diciendo, sino por quién soy yo. Es decir, porque lo digo yo, lo que estoy diciendo tiene cierta autoridad. Claro, si es que tienen un concepto de mí, bueno, un concepto de que yo soy alguien autorizado para decirlo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si van a una conferencia o a un congreso, las personas, antes de presentar al conferencista o antes de presentar al predicador, hacen una presentación de la persona y como que presentan sus credenciales y dicen, bueno, miren, por todo esto que les estoy diciendo, pues esta persona está autorizada. Es decir, es una autoridad en el tema y ustedes pueden confiar en él, pueden creer, pueden dejar que los guíen. Y las personas, cuando una persona escucha eso y dice, ah, sí es cierto, esta persona no es un neófito, esta persona es alguien capacitado, habilitado para hacer este trabajo. Entonces, uno ya de entrada se deja mover por ese discurso, porque está autorizado. El siguiente elemento es el pathos. El elemento pathos es el elemento emotivo. Se refiere a la pasión con la que se dicen las cosas. Es decir, cuando uno está hablando, no nada más apela a esa autorización. Es decir, yo puedo decir, mostrar todas mis credenciales y la gente dice, oye, pues entonces a esa persona le podemos creer, vamos a escuchar lo que dice. Pero si además de eso yo implico las emociones, es decir, les hago un drama, los hago llorar, los hago sensibles, los pongo sensibles ante la situación, lo predico con pasión, con que ellos ven que yo estoy motivado, que estoy emocionado con esto que estoy diciendo, entonces la gente pues resulta persuadida. Si ustedes se fijan, por ejemplo, eso es muy utilizado en los ámbitos de las iglesias carismáticas, de las iglesias pentecostales, ¿no? Esos famosos predicadores de televisión
que hacen todo un drama, que se ponen incluso a llorar, que gritan, que se emocionan, esa pasión con la que lo hacen, aunque nos estén diciendo una barbaridad de cosas, aunque nos estén metiendo mentiras por todos lados, o estén tratando, no tengan ningún elemento que corrobore o que respalde lo que están diciendo, nos están moviendo las emociones, y eso es un elemento retórico porque persuade. Ahora, en los textos bíblicos están el etos y también está el patos. Es decir, está la parte emotiva. Pero quisiera entender esto, quisiera dar a entender esto, porque cuando uno habla de retórica, las personas piensan que es manipulación. O sea, el que sabe de retórica sabe manipular. Y no es tanto que uno piense, o a donde queremos llegar no es a pensar que el texto bíblico es un texto que manipula a las personas. No, es un texto que tiene propósito persuasivo y por lo tanto contiene estos elementos. Generalmente estos elementos no son conscientes, es decir, el autor no dice, bueno, aquí le voy a poner más feeling, ¿verdad? Le voy a poner más pasión. No, está apasionado. Y cuando uno ve esa pasión, entonces es persuasivo. Si uno lee las cartas paulinas, cómo les habla con pasión a los gálatas, cómo habla con pasión a los corintios, ¿no? En los textos bíblicos del Antiguo Testamento la pasión de los profetas, uno puede ver, es tremenda, como Moisés está apasionado y le habla al pueblo. Ese patos es persuasivo. Ahora, el otro elemento que está contenido en la retórica es el pistis, y tiene que ver con el contenido, el elemento racional, argumentativo. Ese es el elemento pistis, es decir, yo puedo tener todas las credenciales, puedo mostrar toda mi pasión al decir las cosas, pero si no tengo buenos argumentos, si lo que yo estoy diciendo no es sólido, no tiene sustento, quizá alguien más frío, más calculador, más racional dice, a ver, espérame, nos está echando puros cuentos, ¿verdad? Habla con mucha pasión y hasta llora y todo, pero lo que nos está diciendo no tiene sustento sólido, no tiene manera de comprobarlo, no tiene evidencias como claras y sustentables. Entonces, pues me puede hacer todo un drama aquí, un show, y puede traer todas las credenciales, pero no me está convenciendo porque no tiene los argumentos. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo los argumentos? Entonces, el texto bíblico contiene estos tres elementos. Es persuasivo, pretende persuadir, y su manera de persuadir contiene elementos del etos, del pistis y del patos. Solamente que a diferencia de los textos griegos, el texto hebreo no transmite, no hace retórica a través de discursos, porque los griegos hacían todo un discurso, y, escribían en un papel, iban describiendo todas las cosas, presentaban todas sus credenciales, o sea, ya tenían toda una técnica para escribir y hacer en base a un discurso, un desarrollo, ¿verdad?, en el que iban presentando de manera sistemática sus argumentos. La Biblia no utiliza este recurso. El texto del Antiguo Testamento, sobre todo, utiliza la narración. Es decir, lo que el griego dice en discurso, el hebreo lo dice a través de una narración, a través de una historia. Y en la historia están contenidos todos estos elementos. La historia está escrita con el propósito de transmitirnos estos elementos. Ahí están contenidos los elementos racionales y argumentativos. Está contenido el patos, y está contenido sobre todo también el pistis, la autorización para hacerlo. Entonces, va a ser importante que uno, al analizar el texto, los descubra, porque son elementos propios de la retórica. Y digo, estos son nuevas tendencias en la interpretación. Ahora, en el caso del texto bíblico, decía, lo que el griego lo dice a través de un discurso, el texto bíblico lo hace a través de una narración, nos narra, ¿verdad? Dice hay una
frase que expresa muy bien esto. El griego define. El griego hace definiciones. El hebreo no hace definiciones. El hebreo hace descripciones. El hebreo describe. Si habla de un árbol, por ejemplo, dice, el árbol está... El griego dice, el árbol es un ser vivo que pertenece al reino vegetal y se compone de esto y de esto, tiene estos atributos, tiene estos elementos, bla, bla. Entonces, él hace una definición del árbol. El hebreo no dice eso, el hebreo dice una descripción. Yo caminé y me situé frente a un árbol cuya copa, así, y me daba su sombra, porque en la descripción no pretende definirnos qué cosa es el árbol, sino qué experiencia, qué significado tiene el árbol. Quizá lo que quiera es persuadirnos de ir bajo ese árbol y cubrirnos. El griego quiere que conozcamos el árbol, que sepamos que es un árbol. El hebreo quiere que nosotros experimentemos el árbol. Y entonces, en el caso de la teología, el pensamiento griego que ha dominado Occidente pretende que nosotros definamos a Dios y hablemos de Dios, pero el hebreo no pretende ni que definamos a Dios ni que hablemos de Dios. El hebreo pretende que nosotros experimentemos a Dios, y eso solamente se logra a través de un marco narrativo. De forma derivada, quienes escuchan y confían en esas narraciones también son invitados a vivir en un mundo donde aparecen el mismo tipo de personajes y donde es posible el mismo tipo de intercambios. Decíamos hace rato, a través del lenguaje se crea un mundo en el que nosotros nos sentimos interpelados. Muy bien. Es muy importante entonces saber, comprender la importancia de la imaginación. La imaginación, nosotros quizá le hemos dado una calificación negativa porque pensamos que la imaginación pues es para soñadores, es para ilusos, ¿verdad? Que creen en ilusiones, pero no, y hemos perdido y hemos descuidado la importancia que tiene la imaginación, la creatividad. En los últimos años, en el ámbito científico se ha estado investigando la importancia que tiene la imaginación, y realmente lo que a los seres humanos nos hace seres humanos es la capacidad de imaginar, la capacidad creativa. Es decir, ¿qué nos diferencia de los animales? Que nosotros somos capaces de crear. Nosotros no conocemos las limitaciones, o las conocemos pero las superamos gracias a la imaginación y gracias a la creatividad. Es decir, si uno se fija por ejemplo en las herramientas son elementos de nuestro cuerpo pero extendidos, ¿no? El ser humano extiende su cuerpo a través de las herramientas. Las herramientas son construcciones que el ser humano imagina su mano en cierta posición, por ejemplo, para un tornillo o sacar un clavo o golpear. Entonces, en lugar de hacerlo con su mano, crea una herramienta que lo hace en su lugar y extiende su cuerpo. Entonces, de esa manera el hombre crea herramientas. Las primeras herramientas son extensiones del cuerpo humano, y estas extensiones se van haciendo más amplias, más abarcantes, más poderosas, y de las herramientas pasamos a las máquinas, en las que la herramienta es una extensión de nuestro cuerpo, pero que está movida por nosotros, mientras que la maquinaria no solamente es nuestro cuerpo extendido, sino autónomo, se mueve por sí mismo, se puede mover por sí mismo, ya tiene movimiento. Entonces, y el robot pues es todavía mucho más allá, ¿verdad? De la herramienta pasamos a la maquinaria, de la maquinaria pasamos al robot. El robot ya no es solamente tiene autonomía móvil, sino también tiene inteligencia. Entonces le transmitimos nuestra inteligencia, es una extensión de nuestra inteligencia. Y así vamos, ¿no? ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque el ser humano, solamente decíamos hace rato, es capaz de imaginar en base a las experiencias propias. Es decir, en base a mis experiencias corporales invento herramientas.
pero ¿cómo crear una vida nueva? ¿Cómo crear un mundo nuevo? ¿Cómo crear una sociedad nueva que no conozco? Bueno, el texto bíblico precisamente es un texto que nos invita a imaginar, que nos invita a ser creativos, a ir más allá, ¿verdad? A ser capaces de pensar en lo impensable, imaginar lo inimaginable, eso que solamente puede provenir de Dios. Entonces Dios, de alguna manera, en el texto no solamente se nos revela, sino nos revela su voluntad y sus propósitos, apelando a nuestra imaginación, haciéndonos capaces de crear, de pensar, de idear, de imaginar cosas que están fuera de nuestro alcance, pero que son posibles o que son logrables por la presencia de Dios. Entonces, esto es como una inversión o una subversión de la realidad, porque la realidad tal como la conocemos, el texto nos la voltea, nos la cambia, nos ayuda a entenderla de una manera diferente y a crearla de una manera diferente. Entonces, esta inversión de la realidad, por consiguiente, elimina el carácter absoluto y estable de lo que el mundo da por descontado o por dar por hecho, e invita a los oyentes del texto a reconsiderar lo que es dado o tomado por real. Y por eso hay que entender que en el texto también se utiliza la narración, se utiliza la imaginación y se utiliza el drama. El drama es un componente importante dentro del texto. Para sentir el drama, hemos de ver la trama en su secuencia, en su conjunto. Es decir, como el ejemplo que veíamos hace rato del árbol. El árbol, nosotros, en el término, por la mala herencia que nos trajeron los griegos, agarramos al árbol, lo sacamos de su lugar y lo queremos estudiar dentro de un laboratorio. Y el texto bíblico no fue creado en un ambiente griego, sino en un ambiente más holístico, y nos invita a comprender la realidad de una manera más en conjunto. Y entonces lo que hay que hacer es ver la Biblia y ver el texto no en sus secciones, no en sus segmentos, no seccionarla y agarrar y descomponer sus partes, sino verla en su drama y quedarnos con el mensaje que todo el drama nos transmite. Y hay que entender entonces todo el drama. Cuando llegamos al tema de los compañeros de Yahvé, de la compañía de Yahvé, entonces ahí vamos a entender un poco más este asunto del drama. Bien. Entonces, en el texto, Yahvé no está sujeto a las normas de la investigación crítica, ni de las expectativas y las categorías de la teología clásica, en su compromiso con la esencia. Yahvé solo está sujeto a las normas del drama en sí, y en la que los oyentes del texto están invitados a participar de forma secundaria. Yahvé no está sujeto a las normas de la investigación crítica, ni a las expectativas de las categorías de la teología clásica, en las que la teología clásica está concentrada en la esencia de las cosas, en la ontología, en definir y hablar de Dios en términos ontológicos, es decir, desde la filosofía. Muy bien. Un uso que al que se va a recurrir en la teología del Antiguo Testamento es la comprensión y el uso de las metáforas. La metáfora supone una comprensión de que el hombre es, la metáfora, por ejemplo, Yahvé es un pastor, pero al mismo tiempo el nombre no es la metáfora. Yahvé no es un pastor. Es decir, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es una comparación, pero no se queda meramente en una comparación, porque al comparar no reduce sino amplía. En las metáforas, cuando se utiliza una metáfora, no está implicada la palabra como, la comparación como, pero no está escrita. Esa es la diferencia entre una comparación y una metáfora. La comparación dice, bueno, la comparación diría, Yahvé es como un pastor, estaría comparando. Pero la metáfora dice, Yahvé es mi pastor. Es decir, uno sabe que Dios no es un pastor, que no se dedica al pastoreo, que no tiene ovejas, que está siendo comparado.
pero no existe la palabra cómo, y eso nos está diciendo que es una metáfora. Y cuando estamos hablando de una metáfora, estamos haciendo un símil y diríamoslo así. Así como lo que el pastor representa para la oveja, Yahvé lo representa para mí. Lo que el pastor es a la oveja, Yahvé es a mí. Y lo que la oveja es al pastor, yo soy a Yahvé. Y entonces en esa comparación y todos los elementos que pudieran encontrarse ahí en ese lo que es a es como, todos esos elementos que se pueden enriquecer, que pueden ser ampliados, que pueden ser casi infinitos, diríamoslo así, en términos de comparación, porque estamos hablando de experiencia. Entonces la metáfora nos ayuda, porque la metáfora lo que dice es, bueno, lo que la oveja, lo que el pastor es a la oveja. Ahora, ¿qué es el pastor a la oveja? Oye, pues un pastor a una oveja es esto, así es Yahvé a mí. Pero ya terminé de decir, no, porque las experiencias del pastor hacia la oveja no quedan reducidas a la historia de una oveja con un pastor, sino a todas las historias de todos los pastores con todas las ovejas. Claro, de todos los buenos pastores. Entonces, la metáfora me amplía, extiende, abre mi panorama. Todo lo que pueda hacer un pastor a una oveja, Yahvé lo puede ser para mí, o Yahvé lo es para mí. Y al mismo tiempo, la metáfora es una figura de lenguaje que, como queda abierta, no reduce a Yahvé o a Dios a una imagen. Porque si fuera una imagen, o sea, si tuviéramos la palabra como de manera explícita, entonces, o si dijéramos que Yahvé es un pastor, es, en términos esenciales, es, como dijéramos, ontológicamente Yahvé es un pastor, ¿verdad? Entonces estaríamos reduciendo a Dios y estaremos haciendo una imagen de Dios, y Dios sería un pastor. Pero al utilizar la metáfora, no estamos haciendo una imagen de Dios, sino una comparación, y la comparación no es figurativa, la comparación no es de la imagen, la comparación es de la relación que se establece. ¿Cuál es la relación que se establece entre un pastor y una oveja? Esta relación que se establece aquí, ¿verdad? Esta experiencia que se da aquí es la misma experiencia que existe entre Yahvé y yo. Entonces, no estamos hablando de Yahvé en términos de una imagen, sino en términos de una relación y en términos de una experiencia. Y la metáfora apela a la experiencia y apela a la relación. Entonces, una fe monoteísta debe actuar con metáforas para no convertirse en idolatría. La metáfora se convierte en una estrategia mediante la cual la fe de Israel, en su tendencia monoteísta, puede dejar espacio a la riqueza, la diversidad y la variedad de Dios, de Yahvé, que puede actuar como Él quiera y que puede manifestarse como Él quiera. Jamás reducirlo ni cerrarlo a una imagen. Que ese es el problema de las definiciones en la teología bajo un esquema griego. Nos ha perjudicado muchísimo esa influencia de la filosofía griega, porque muchos teólogos utilizan esos esquemas filosóficos para hablar de Dios, y en lugar de hablar de Dios en términos de metáfora, utilizan conceptos de Dios y lo reducen, lo van esquematizando, lo hacen un Dios cuadrado a imagen y semejanza, y yo creo que reducir a Dios así es un Dios amarrado, atado, encajonado, encuadrado, y por lo tanto es un Dios imaginado, es un Dios que está hecho a imagen y semejanza del hombre, es un Dios ídolo, que, bueno, lamentablemente se ha caído así. Entonces, lo que tenemos que entender es que la metáfora, al permitir esta apertura, al permitir que las experiencias sean sumamente amplias y no reducir a Dios en un sentido de imagen, nos permite o nos da espacio para la pluralidad, para que aquí quepan muchas ideas. ¿Se acuerdan de la idea que manifestábamos de la tienda de campaña, ¿no? El pluralismo. El pluralismo que hemos advertido en la línea de Alberts no tiene que ver con todo vale, no. Como si cada cuestión supusiese una diversidad de opciones. Más bien, el permanente trabajo de articulación
teológica tiende a presentar perspectivas de conflicto en relación con un determinado aspecto, de manera que podemos ofrecer un informe provisional de tales perspectivas rivales. Siempre será un informe provisional, nunca acabado. Es decir, de Dios, ¿cuándo terminaremos de hablar? Jamás. Pero cuando alguien piensa, de Dios, todo lo que se puede decir es esto, entonces ya lo está reduciendo está reduciéndolo y está haciendo una imagen de Dios. Y en ese sentido está creando un ídolo. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? El pluralismo del que estamos hablando provoca esta tensión de la que ya habíamos hablado en la carpa, cuando construimos la carpa, la tensión dialéctica. Esta tensión dialéctica son en donde se presentan textos icónicos y anicónicos. Es decir, hay textos en donde determinantemente está prohibido hacer una imagen de Dios, y hay textos en donde parece que Dios tiene muchas imágenes. Esquemas bipolares, por ejemplo, liberación y consolidación. Por una parte Dios libera al pueblo, pero por otra parte le pone leyes y le pone límites, ¿verdad? En ese sentido, Dios que es ira y que es amor, Dios, o sea, esas cuestiones que parecen antagónicas son como estacas que se sitúan en lados opuestos de una carpa para construir una carpa completa, establecer un techo que nos cobije. Y en esta cuestión pues hay una permanente disputa, tensiones, opiniones, y lo que se va construyendo ahí, lo que se va construyendo, esa estructura que se va haciendo, ¿verdad?, es finalmente nuestra teología. De esa forma podemos aspirar a que el texto del Antiguo Testamento sirva para que a partir de esa teología se construya una realidad alternativa, se construya un mundo diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Es importante que desde el principio un estudiante de teología del Antiguo Testamento descubra que este material es una empresa de oposición a la realidad. O sea, la realidad como la conocemos nosotros, el texto del Antiguo Testamento es contracultural, es revolucionario, nos presenta una realidad diferente, porque la realidad que conocemos nosotros es una realidad de pecado, es una realidad de opresión, de corrupción, mientras que la realidad que nos presenta el Antiguo Testamento es una realidad de liberación, es una realidad de santidad, es una realidad de justicia, es una realidad donde el hombre no desconoce ni ignora a Dios, sino que camina con Dios. Es el pueblo caminante de Dios, que camina con Dios, y es el Dios que camina con su pueblo, que lo acompaña, que va con él a todos lugares. Por eso, la base de este texto es el modelo del exilio y de la vuelta a casa. Siempre el texto del Antiguo Testamento tiene como principal esquema el pueblo que está exiliado y que está en la expectativa del retorno a casa. Y ese retorno a casa es como el avance hacia un ideal en donde se está construyendo una nueva realidad. El modelo judío del exilio y la vuelta a casa equivaldrá en términos cristológicos a la crucifixión y resurrección. Este modelo de exilio y vuelta a casa, que está surgiendo y construyéndose en algo definitorio, es un importante punto de contacto con la más amplia discusión pública sobre las posibilidades sociales. Es decir, que la teología tiene un alcance social. Una de estas principales exigencias de la teología del Antiguo Testamento en nuestro contexto actual es trabajar precisamente en la interrelación entre lecturas en conflicto. Hace tiempo alguien publicó que el texto del Antiguo Testamento presentaba muchas contradicciones, y entonces se basaba en esas contradicciones para decir, bueno, la Biblia se contradice. Uno analiza esas contradicciones y dice, sí, es cierto, el texto se contradice. Pero si abordamos el texto desde esta propuesta, entonces tenemos que pensar que vamos a imaginarnos una mesa en donde nos sentamos nosotros, y alrededor de la mesa es como una mesa redonda en donde hay diferentes personas que están hablando, que están dando su posición, que están dando su punto de vista, que nos lo están presentando. Y obviamente algunas de ellas son contradictorias, pero yo que estoy escuchando a las diferentes posiciones, voy construyéndome una idea
y voy tomando una posición y voy tomando criterio y finalmente voy a tomar una decisión. No me voy a quedar con que esas discusiones, una de ellas es la única que tiene razón. Vuelvo a insistir en la imagen de la carpa, ¿verdad? Cada una de estas posiciones que están alrededor de la mesa son estacas enterradas que tensan una cuerda, pero yo no me voy a quedar con una de las estacas, sino con la tienda completa, porque la tienda se construye a partir de todas esas tensiones, de todas esas estructuras que están en tensión. Entonces, ¿cuál es mi idea acerca de Dios y cuál es mi idea acerca del Antiguo Testamento? Que el Antiguo Testamento recupera diferentes testimonios, diferentes ideas, diferentes posiciones de gente que ha vivido a lo largo de la historia y que ha tenido experiencias diversas en su historia con Dios y que dan su punto de vista, que están dando su testimonio y que están aportando para nuestra comprensión. Quizá una de estas aportaciones o uno de estos testimonios resulte contradictorio con el otro. Bueno, yo tengo que escuchar a estos diferentes testimonios y hacerme a la idea de que voy a escucharlos a todos, voy a conocerlos a todos y finalmente voy a tomar una posición al respecto. Por eso, el autor en el que nos vamos a basar para el estudio de la teología del Antiguo Testamento, que es Walter Brueggemann, él propone la metáfora de un juicio. La metáfora del juicio consiste en pensar que hay un tema central que nos está convocando aquí y que es el tema ante el cual nosotros necesitamos tomar una posición, y es el tema Yahvé como Dios. Vamos a pensar que Dios está puesto ahí en la silla de los acusados. Es una imaginación. Está en la silla de los acusados y hay un juez. Cada escucha, cada lector o cada lector del texto es como un juez que está aquí. Y entonces está Yahvé en el sillón de los acusados, y lo que se está poniendo en juego es el debate de si Yahvé es el Dios verdadero o no es el verdadero Dios, y si es un Dios digno de confianza o no, si es un Dios en el que podemos depositar nuestra confianza y caminar con Él o no. Entonces yo soy el juez y voy a tomar una decisión al respecto. ¿Qué va a pasar? Para que yo tome esa decisión van a pasar testigos. Cada texto es un testigo que va a ir aportando, que va a ir dando, que va a ir diciendo. Pero por supuesto muchos de estos testimonios están dados desde un punto de vista diferente. Si yo pusiera aquí en el centro, entre nosotros, un objeto, cualquiera que sea, ahora no tengo uno a la mano, bueno, permítanme ponerlo. Este objeto es un celular. Si yo lo pongo aquí en medio y les digo, descríbanme ustedes este objeto, desde el punto de vista de ustedes, este objeto se ve de una manera. Claro que ustedes me van a describir esta parte. Yo voy a describir desde acá. Y entonces, lo que ustedes digan y lo que yo diga se va a contradecir, necesariamente. Porque estamos situados en puntos diferentes y estamos viendo el mismo fenómeno, el mismo objeto, el mismo asunto, lo estamos viendo desde diferentes ópticas. Si hubiera alguien acá arriba y viera el objeto, nos daría una visión diferente, esta, que ni ustedes ni yo estamos viendo. Si hubiera otro acá, de este lado, estaría viendo aquí y nos daría una visión distinta. Nos daría una visión distinta y de acá nos daría otra visión distinta. Entonces tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 visiones totalmente distintas de un mismo objeto. Y todos creeríamos que tenemos la verdad, que tenemos la visión correcta. Todos diríamos que tenemos la razón. Ahora, en esa comprensión yo diría, usted tiene razón. Desde el punto de vista que lo está diciendo, usted tiene razón. El de acá también tiene razón, el de acá. Pero ¿cómo pueden 6 personas decir cosas diferentes, incluso contradictorias? Porque, y bueno, yo les mostré este celular y ustedes ven una cara que es, bueno, color plateado, brillante, y la cara que yo estoy viendo es oscura. Entonces les digo, no, es oscuro, y ustedes dicen, no, es brillante.
No, es oscuro. No, es plateado. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Los dos y nadie. Porque yo tengo la razón. Desde mi propio punto de vista, lo que estoy diciendo es correcto. Y es verdadero. Desde el punto de vista de usted, es correcto y es verdadero. Desde el punto de vista de cada uno de los 6 ángulos, es verdadero y es correcto. Pero no es completo. La verdad está parcializada. Ahora, en ese sentido, la verdad se construye como la tienda de campaña, poniendo estacas y tensando, ¿no? Y entonces se levanta la tienda. La verdad se levanta, ¿no? La verdad no es cada estaca, la verdad es la tensión que se provoca entre todas estas diferentes posiciones. Ahora, en el texto bíblico vamos a encontrar también aparentes contradicciones, puntos de vista que aparentemente están en oposición, pero que si uno se sitúa y es capaz de ver esto como juez, y yo digo, ok, vienen delante de mí un grupo de personas porque estamos juzgando un accidente, por ejemplo. Aquí en la avenida del frente hubo un accidente y queremos saber quién tuvo la culpa de ese accidente automovilístico. Entonces, llamamos a los diferentes testigos. Uno estaba arriba de una azotea, el otro estaba cruzando la calle, el otro estaba dentro de un negocio, el otro iba dentro de uno de los vehículos, ¿verdad? El otro iba pasando enfrente, caminando de un lado de la acera, y otro testigo iba del otro lado de la acera. Cada uno nos va a dar su versión. Se van a contradecir. Van a darnos versiones diferentes porque están situados en situaciones diferentes. Yo, en base a lo que cada uno dice, porque soy el juez, no estuve ahí. En base a lo que dicen los diferentes testigos, aunque no estuve ahí, voy a tomar una posición. Ok. Y no voy a decir, bueno, este testigo miente o este no, sino que yo tengo que saber que todos me están diciendo la verdad, pero que me están diciendo una verdad desde un punto diferente de vista. Y que lo que voy a hacer es reconstruir la escena en función de todos los testigos. Y cuando ya me haga la reconstrucción, entonces podré determinar quién tuvo la culpa. Quizá alguno de los testigos me diga, es que este tuvo la culpa. No, el otro va a decir, no, yo creo que tuvo la culpa este porque yo vi esto. Y el otro va a decir, no, yo creo que tuvo la culpa este porque es así. Y otro va a decir, no es cierto, es que ustedes no vieron el perrito que se cruzó. Y el perrito tuvo la culpa. O sea, cada quien va a decir quién tuvo la culpa desde su punto de vista. Pero cuando yo ya unifique todas las visiones, cuando yo sea capaz de mirar todo desde el drama completo, considerando a todos los diferentes testigos, y quiero decir esto, cada testigo está diciendo la verdad. Todos. Una verdad desde su punto de vista. ¿Hay elementos contradictorios? Sí. En la Biblia hay elementos contradictorios, pero tenemos que analizarlos desde ese punto de vista y verlos desde esa contrariedad y desde las tensiones que causan. Y yo como juez, al final, voy a tomar una determinación, voy a tomar una decisión en función de todas esas verdades. Y entonces me miraré hacia el sujeto que estoy pues poniendo en cuestión, que es Yahvé, y voy a decir, bueno, Yahvé, todo lo que dicen estos testigos acerca de ti y todo lo que están manifestando acerca de ti me lleva a una conclusión. Tú eres el Dios verdadero, eres un Dios en quien se puede confiar y yo decido caminar contigo. O la otra posición sería, todos estos testigos están diciendo, me han dado su versión, he escuchado a todos y yo llego a una conclusión. Tú no eres un Dios verdadero, no eres digno de confianza y no te voy a seguir. Al final yo tendré que tomar una decisión. La teología del Antiguo Testamento es una teología que cuando terminemos de recrear todo este panorama y de escuchar a todos los testigos, entonces cada uno de nosotros deberá tomar una decisión frente a este Dios del cual se está hablando. Entramos en esa relación y nos decidimos a tener las mismas experiencias de los personajes y de los testigos que están aquí presentes, o lo dejamos pasar y no confiamos en él y lo rechazamos. De antemano yo puedo decirles,
que Yahvé es el Dios verdadero. Es un Dios en el que podemos confiar. Es un Dios con el que yo personalmente he decidido caminar. Y he escuchado a todos los testigos. He leído los textos. He visto cada testigo, lo he tratado de analizar. He tratado de escuchar lo que dice. Y pese a las contradicciones, he llegado a una conclusión. Él es el Dios verdadero. Y las contradicciones que están ahí, yo he descubierto que no son contradicciones de verdad, sino son contradicciones de punto de vista, porque cada uno está situado en una posición diferente. Y eso me permite a mí tomar un criterio claro, saludable, y tomar una posición respecto a Yahvé. Y lo que yo decido es entrar en esa experiencia de relación con Él, de entrega a Él y de caminar con Él. Así como lo hizo su pueblo, peregrino en el desierto, yo decido salir de mi lugar, de donde yo estoy, caminar con Él y dirigirme hacia el lugar donde Él quiere que yo vaya, obedeciéndolo, dejándome guiar por Él, dejando orientar mi vida por Él, porque después de escuchar todos estos testigos, no puedo sino tomar esta decisión. ¿Y usted cuál decisión va a tomar? Bueno, después de que veamos la teología del Antiguo Testamento, creo que usted será capaz de tomar esta decisión. Nos vemos pronto.